Dios les bendiga, hermanos, hermanos, en esta mañana tan preciosa, ¿verdad? Del 19 de julio del año 2020. Son las 8:30 de la mañana y en este día vamos a tocar el tema del estudio número 3 que se titula Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. La base bíblica se encuentra en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 1 al 4 y versículo 22 al 28. Los tres objetivos de la clase son: número uno, describir las características de Melquisedec que aluden a Cristo como sumo sacerdote. Número 2, interiorizar la correcta actitud ante la mediación de Cristo como nuestro Salvador. Número 3, debatir la conducta cristiana como fruto de intercesión de Cristo a la diestra de Dios. El pensamiento central de la clase de hoy, del estudio número 3, es: los cristianos estamos bajo un mayor pacto que la ley, por tanto tenemos a Cristo un mejor sumo sacerdote. El texto áureo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreo 7, capítulo 7, versículo 25. La lectura de hoy, de este día, ¿verdad? Como habíamos dicho, está en el libro de los Hebreos. Unos datos interesantes que habla del libro de los Hebreos. Dicen que no hay un autor específico de esa carta, en esa epístola, pero sí ha habido teólogos que creen que fue Pablo que la escribió, como también en el lugar donde se escribió. Unos creen que fue Éfeso, otros que fue Roma, otros pues creen que fue Jerusalén, pero no hay el lugar específico de eso. Por lo tanto, pues se especula esos lugares que fue escrito esa epístola. Dice Hebreos 7:1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese que Melquisedec significa rey de Salem, pero también significa rey de paz. Dice: Dios Altísimo salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y los bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino dicho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice: considerad pues cuán grande era ese, que quien Abraham el patriarca dio sus diezmos del botín. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos, perdón. Que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pueblos del pueblo, porque esto lo hacía una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a continuar leyendo más adelante la introducción. Dice: en el presente estudio vamos a concentrarnos en la identidad de Melquisedec para compararla con la de Cristo, sumo sacerdote. Podemos ver que Cristo llena todas las expectativas señaladas por el Antiguo Testamento, especialmente aquellas
relacionada con nuestra redención. Resultó maravilloso comprender que la salvación es la obra de Dios. Con esto concuerda que a encontrarse Melquisedec con Abraham, el rey de Salem bendijo a la patriarca. Génesis 14, 18 y 19. No fue Abraham quien se encontró al rey de paz, Melquisedec. Al rey de paz, Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, que Abraham no fue a buscarlo, sino que él le salió a encontrar a Abraham en el camino. Al hallarlo, darle pan y vino, tenemos que cuadro maravilloso de Cristo, quien en la última cena usó los mismos elementos. El pan representa el cuerpo partido por nosotros y el jugo de la vid, su sangre derramada para la remediación de los pecados. Mateo 26, 26 al 29. El presente estudio producirá en nosotros gratitud a Dios, un plan eterno de salvación en Jesucristo. Vamos a continuar leyendo más adelante. Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo, Hebreos 7, 1 al 4. Y se menciona a Melquisedec por primera vez ahora en Hechos 7. El escritor presenta claramente como tipo de Cristo. Primero se nos da un nombre y luego su doble oficio como rey y sacerdote. El orden de Melquisedec atribuido al Mesías lo diferencia a los sacerdotes según la ley, los cuales solamente eran sacerdotes, pero Cristo, cual Melquisedec, es el sacerdote. Apocalipsis 19, 16. Se nos hace ver como que aquel rey y sacerdote salió a recibir a Abraham, sacó pan y vino, pronunció las palabras de bendición sobre él. Génesis 14, 18, 19. Aquello simboliza que el cuerpo nuestro Señor partido y su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. No existe ninguna bendición mayor de haber sido salvos por sacrificio de Cristo en la cruz. Con la práctica del diezmo por parte de Abraham, a Melquisedec reconoce que aquel rey y sacerdote era representante del único Dios Altísimo y por lo tanto superior a él. Aquí aprendemos que el diezmo no es para práctica que comenzó la ley con la ley, una práctica que comenzó con la ley, sino anterior a ella. Cada creyente debe aprender a honrar al Señor con sus bienes. Proverbios 3:9. En otras palabras, si Abraham no lo reconociera como una persona superior a una persona divina, una persona con algo especial, no le iba a entregar sus bienes porque Abraham era, o sus diezmos. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de Dios que tenía discernimiento, sabiduría y sabía en sí lo que venía de Dios y lo que no, porque ya había tenido varios encuentros con el Señor. Mas sin embargo, este varón, cuando lo encontró, él no lo reconoció, lo bendijo, le dio la cena, ¿sabes? Como tuvo ese pacto con él, y le entregó su tiempo. O sea, que haga una representación de Cristo aquí por eso. Y fíjense qué cosa, que no se sabe más nada de ese varón, más nunca se supo de él en la historia. O sea, que para indagar en él había que buscar, y quizá hasta que no estemos delante de Cristo en el cielo, que vamos a saber más de ese varón de Melquisedec. Vamos a continuar leyendo. Dice: Melquisedec es hecho semejante al Hijo del Hombre. Capítulo 7, 3 al 4. Dice: la escritura guarda silencio sobre la genealogía de Melquisedec, dando a entender que su reino y su sacerdocio no están limitados a una nación, tribu, lengua específica. Más bien apunta a un doble ministerio de carácter ministerial. La segunda parte del versículo 3 confirma que Melquisedec era un tipo de Cristo, pues es hecho semejanza al Hijo del Hombre. Recordamos que aunque Jesús nació de mujer, no era solamente humano. Antes de ser concebido por el vientre de María, él es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Debemos tener profundo gozo porque nuestro Salvador es Dios, de modo que tiene poder para socorrernos.
Además es el hombre y un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. El escritor de Hebreos nos enseña que aquel Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Esto es un apunte directo a Cristo, quien vino a ser sacerdote para siempre. Hebreos 5:6, desea el capítulo 6:20. Debemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que es superior a todos los mortales. En el Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Vamos a continuar leyendo más abajo. Dice: Cristo es un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:22-25. Dice: al leer el versículo 22 sabemos de inmediato que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El sacrificio de Jesús en la cruz logró expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Ello dio de inicio para el nuevo pacto, donde se da el perdón por la gracia al pecador arrepentido. El nuevo pacto es mejor porque tiene en Jesús un mejor fiador y está establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. El versículo 23 marca la diferencia entre Cristo y los sacerdotes bajo la ley. Primero nos hace ver la cantidad enorme de sacerdotes que hizo falta a través de los siglos que duró la ley. Los sacerdotes en turno deberían ofrecer adelante a Dios holocaustos y ofrendas por el pecado, pero cada sacerdote necesitó ser reemplazado debido a su propia muerte física. Al estudiar la Biblia hallamos que desde Aarón hasta Caifás hubo 84 sumos sacerdotes en oficio. Los creyentes debemos tener una disposición constante de alabar a Dios y recordar que con sola ofrenda nuestro Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Vamos a continuar leyendo más adelante. Dice: los sacerdotes bajo el antiguo sistema de culto morían y debían ser reemplazados, mas Cristo, después de morir para quitar de en medio el pecado, resucitó entre los muertos. El mayor testimonio de nuestra fe es contenido en esta declaración: Cristo permanece para siempre. Él murió como Cordero de Dios, pero ascendió a los cielos en inmortalidad. Por tanto, tiene sacerdocio inmutable. La perfección de su sacrificio, el valor de su sangre y el poder de su resurrección son pilares de su oficio sacerdotal a la diestra del Padre. Ahora el versículo 25 nos enseña cómo la posición de Cristo o la diestra del Padre y su inmutable sacerdocio le permiten salvarnos perpetuamente. En griego, la expresión salvarnos perpetuamente significa salvarnos hasta la culminación. Por eso, la palabra presenta a Cristo no solo como su autor de nuestra fe, sino también como consumador de ella. Hebreos 12:2. Sabemos que la obra comenzada en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dice más adelante: el Hijo de Dios es sumo sacerdote para siempre. Hebreos 7:26-28. La pureza de Cristo es una garantía de que tenemos respecto a al sacerdocio, a la diestra de Dios. Aquí otra vez se establece la supremacía moral de Cristo como respeto a los sacerdotes bajo la ley. Ninguno de ellos está perfecto, pero Cristo es el único que nunca hizo maldad. Él es el santo de Dios. Isaías 53:9. Capítulo 53 de Isaías, para los judíos actual no lo leen, es un capítulo prohibido según ellos. Solamente los judíos mesiánicos lo leen. Marcos 1:24. Por tanto, santifíquese
satisface todas las necesidades del hombre pecador. La segunda parte del versículo 26 es un himno de exaltación del carácter de Cristo. Él es santo, tiene piedad absoluta, absoluta armonía con el carácter de Dios. La demanda del Dios santo al hombre hallan en Cristo plena santificación. También Él es inocente, o sea, está libre de toda malicia y engaño. Igualmente, Él es sin mancha, que equivale a una conducta intachable, sin impureza ni contaminación moral. El escritor añade que Cristo es apartado de los pecadores. Con ello, entendemos que se identifica con los pecadores, pero no participa de sus pecados. Finalmente, en el versículo 26, representa a Cristo como aquel que es más sublime que los cielos. Dios los resucitó de los muertos y los sentó a la diestra, a su diestra. Y significa un sello divino de aprobación a su persona y a su sacrificio expiatorio a nuestro favor. Efesios 4:10. Vamos a continuar leyendo más adelante, ¿verdad? Dice: Cristo se ofreció a sí mismo y fue hecho sumo sacerdote perfecto. Capítulo 7, versículos 26 y 28. Nuevamente Cristo aparece diferenciando la super latente lativantemente de aquellos sacerdotes bajo la ley. Aquellos tenían que ofrecer diariamente por sacrificio por su propio pecado, pero Cristo no. Él no necesitaría jamás que sea repetido. No consistió de una ofrenda externa que ofrecía a Dios por sí mismo y luego por el pueblo. La religión pagana practica el llamado sacrificio de la misa, lo cual es una ofensa directa al sacrificio definitivo y del alcance infinito de Cristo que hizo en la cruz. En vez de repetir cada día el sacrificio pagano, debemos creer lo que está escrito. Cristo se ofreció a sí mismo por su pueblo y lo hizo una sola vez para siempre. A diferencia de manera como Cristo fue constituido sumo sacerdote de la ley, constituye para este oficio a débiles hombres que habían sido sustituidos al morir. Pero ahora Dios mismo juró a sí mismo, juró a su Hijo, que le haría sumo sacerdote para siempre. La palabra enseña el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios fue hecho perfecto para siempre. Fíjate qué cosa tan tremenda. Y fíjate, y Jesús era nazario también. Sansón era nazario, pero Sansón falló un montón de veces, que hasta la vida le quitaron por eso mismo, porque falló. Cristo no. Cristo se mantuvo nazario hasta la muerte. Nunca falló en nada. Perfecto en todo. Vamos a continuar aquí, ¿verdad? Leyendo el resumen general, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Y dice aquí: al terminar el presente estudio sobre Melquisedec como hijo de Cristo, aprendemos a cultivar un amor profundo por las Sagradas Escrituras. La unidad de la Biblia es uno de sus atributos más preciosos. Dios tuvo la intención de plasmar en la historia sucesos importantes que pudieran revelarnos a su Hijo. La narrativa sobre el rey de Salem y su encuentro con Abraham nos permite entender que necesitamos la mediación de Cristo. Si no fuera por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor ofrecidos en la cruz, estaríamos perdidos. Ya Dios hubiera borrado del mapa este planeta hace tiempo ya. O la humanidad, mejor dicho. Por tanto, debemos tener gratitud en conducir nuestra vida en armonía con un plan salvador de Dios. Un plan salvador de Dios. Dice: hagamos la meta de vivir a la altura y la vocación con la que fuimos llamados. Tenemos que hacer la meta de vivir una vida santa como la vivió Jesús,
Porque la misma palabra lo dice, la palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. La persona no, hay gente que no, ni le interesa vivir eso. Y eso es bien importante. Entonces nosotros tenemos que añorar todas esas cosas porque demostramos quién es Cristo en nosotros. Si no añoramos esas cosas y vivimos una vida agradable a Dios, santa a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nosotros a demostrar quién era el Salvador de nosotros mismos? No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida correcta como manda la Escritura. Cristo siempre habló de eso. Y Él mismo nos exhortó diciendo, sé santo porque yo soy santo. Y la única manera que nosotros podemos ser santos verdaderamente como tiene que ser es aceptando a Jesucristo como Salvador, creyendo en Él y viviendo de acuerdo a su palabra. Otra manera, vamos a vivir una vida hipócritamente, vivir una vida de doble sentido, o una doble vida, y no se puede vivir así. Tenemos que ser cristianos genuinos, que tengamos una imagen de Cristo en nosotros. La única manera que podemos hacer eso es sometiéndonos a Él. De otra manera, tenemos que pensar que Cristo prometió que venía a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no podemos vivir una vida así. ¿Por qué? Porque nosotros somos santificados por Él y sin Él no podemos hacer nada, dicho por Él mismo. Vamos a hacer la pregunta de hoy para así cerrar con broche de oro porque el tiempo apremia. Estamos tratando de hacer los videos más o menos el tiempo ajustado, aprovechándolo para que las personas puedan estudiar este estudio, leerlo y si puedan hacer un comentario, lo hagan en la página de YouTube y así pues poder ayudar a cualquier pregunta que tengan con relación al tema de la clase. Dice la primera pregunta, ¿en qué otra parte del Génesis se menciona la práctica de diezmar? Dice Génesis 28:22. Jacob promete a Dios que de todo lo que le diere, le apartaré su diezmo. Eso ya lo hemos leído, que Jacob también hizo lo mismo, pero también hay que recordar, porque Jacob ya había leído, escuchado eso que de su abuelo, lo más seguro le pensó en eso y decidió en su corazón hacerlo, porque ya había tenido un ejemplo bueno en Abraham. Y la pregunta número dice, ¿qué significa el quien no tenga principio de días ni fin de vida? Esta expresión resume la naturaleza de un ser eterno que no tiene principio ni fin, el alfa y el omega. La pregunta número 3, cuando dio inicio el nuevo pacto del que habla Hebreos 7:22, dice, tal como lo expresó Cristo en Lucas 22:20, el nuevo pacto comenzó cuando Cristo derramó su sangre en la cruz y pagó así el precio para el perdón de nuestros pecados. La pregunta número 4 dice, al ser salvo perpetuamente significa que no hay peligro de perder nuestra salvación. Nuestra salvación está asegurada en Cristo, pero no debemos ocuparnos de ella con temor, debemos ocuparnos de ella con temor y temblor, pues si no pudiéramos deslizarnos y fracasar. Filipenses 2:12, Hebreos 2:3. Eso es muy cierto. Y no nos cuidamos, nos perdemos. Eso es así. Y solamente a través de la palabra del Señor podemos mantenernos firmes. Cuando Cristo peleó con el enemigo, cuando Cristo venció su carne, fue a través, con la ayuda de la palabra del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Que el Espíritu Santo siempre está presto para ayudar, pero la palabra es la que hace la autoridad, la que vence todos esos obstáculos, y por eso tenemos que aferrarnos a ella. La pregunta 5 dice, ¿cómo debe afectar nuestra conducta el carácter del santo nuestro sumo sacerdote Jesús? Dice aquí, debemos tener un carácter de Cristo y seguir la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Eso lo habíamos hablado ya. Hebreos 12:14. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Esto lo deja claro como el agua, no se puede añadir, quitar nada ahí.
Si no andamos como Él anduvo, ¿cómo vamos a poder dar testimonio de Él? Tenemos que practicar a través de su palabra todo lo que Él vivía y guardar su mandamiento en nuestro corazón. Y orar, pedirle a Dios que nos grabe su palabra en nuestro corazón. Para esas cosas Dios es perfecto en eso. Hágalo. Yo lo he hecho también en varias ocasiones y lo voy a seguir haciendo, porque nosotros tenemos que acordarnos que la palabra de Dios es la que nos mantiene a nosotros de muchas cosas y muchas veces hasta de fallarle a Dios mismo, de pecar en contra de Dios. Nos ayuda mucho, y si está ahí, está escrito y hasta el día de hoy la hemos tenido para ayudarnos, tenemos que aferrarnos a ella. Es la única manera que podemos practicar y andar como Jesús anduvo en esta tierra. Esta clase de hoy nos va a enseñar muchas cosas muy bonitas. Para acá, las próximas 3 semanas, los libros no han llegado de escuela dominical todavía, pero sí tenemos ya tengo las otras 3 clases nuevas de escuela dominical, que por 3 semanas vamos a seguir dando la clase digital, que está bastante interesante también. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, que pasen un bonito día. Recuerden compartir, darle like a este video y dejen los comentarios si tienen alguna pregunta acerca del tema o cualquier cosa que tenga que ver con relación a la palabra de Dios, que humildemente con el amor de Cristo le buscaremos su respuesta. Que Dios los guarde, que pasen unas buenas tardes. Shalom.